Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 10, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: «¿Qué es, Señor?». Y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas». Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: «He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos dijeron: «Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras». Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Entonces Cornelio dijo: «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará». Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado». Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los gentiles reciben el Espíritu. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Veamos qué tan importante es la oración para el avance de la obra de Dios. Vemos a Cornelio, un hombre que se da testimonio que oraba a Dios siempre, y vemos a Pedro también apartando tiempo para estar a solas con su Señor. Es allí donde Dios nos habla, nos sensibiliza, nos guía, nos capacita y lleva adelante su obra. Fijémonos cómo Dios no usó ángeles para predicarle el evangelio a Cornelio, porque Dios usa a los hombres que den testimonio de su palabra. ¿Cuántas sectas se han formado por la predicación de supuestos ángeles? Pero en Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. En este capítulo vemos el avance del evangelio hacia los gentiles, o sea, los extranjeros, los no judíos. Esto estaba profetizado desde los inicios del pueblo de Israel. Dios le habló a Abraham que en su simiente, o sea, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. Además hubieron diversas profecías, por ejemplo Isaías 49:6. Donde dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cuando Jesús fue presentado en el templo, el anciano Simeón profetizó acerca de Cristo en Lucas 2:29 al 32. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús en Juan 10:6 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no judías, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Como vimos en este capítulo, para los judíos era abominable acercarse a un gentil. Como te repito, un gentil era un extranjero, una persona no judía, mucho menos entrar a sus casas y comer con ellos. Pero gloria a Dios, porque para Dios no eran abominables los gentiles. Dios le mostró a Pedro y a los hermanos que la salvación también era para ellos, y dio testimonio de la fe genuina de Cornelio y los suyos al derramar sobre ellos el Espíritu Santo, de tal manera que también hablaron en lenguas como los discípulos en el día del Pentecostés, y fueron bautizados en agua. La salvación no es solo para judíos. Gracias a Dios, porque su salvación no es solo para judíos, es para judíos y gentiles, y por eso tú hoy puedes gozar de esa salvación que el Señor ha dado a través de Jesucristo. Si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1, ¿quién era Cornelio? Número 2, ¿qué testimonio se da de Cornelio? ¿Cómo era él y qué hacía? Número 3, ¿qué le mandó el ángel a Cornelio? Número 4, ¿en casa de quién estaba habitando Pedro? Número 5, ¿cuál fue la visión que tuvo Pedro 3 veces? Número 6, ¿a quiénes invitó Cornelio para que escucharan el mensaje de Pedro? Número 7, ¿qué hizo Cornelio al ver a Pedro? Número 8, ¿aceptó Pedro su actitud de reverencia y adoración? Número 9,
¿A quién ha puesto Dios por juez de vivos y muertos? Y número 10, ¿qué ocurrió mientras Pedro predicaba? Aquí terminamos el capítulo 10 del libro de Hechos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga